Buenos días, mi nombre es José Bermúdez de la sección 1 de Ingeniería de Sistemas, sexto semestre, y este va a ser mi video correspondiente a la asignatura Arquitectura del Computador. Bueno, primeramente, pasando en un orden de ideas sobre todo lo que hemos visto en el semestre, lo más resaltante podría ser lo que es la organización básica y un diseño de un computador. Como todos sabrán, un computador es un conjunto de componentes que conforman lo que conocemos hoy en día como computadora. Actualmente las computadoras utilizan, las computadoras más modernas obviamente, utilizan lo que es la llamada arquitectura de von Neumann, que es la arquitectura más común y que se basa principalmente en que tienen una unidad central de procesamiento, que es la que rige el resto de instrucciones en el computador. Hoy en día esa unidad central se llama CPU. Y como tal, un CPU es el componente principal de una computadora y es en donde tenemos la mayoría, por no decir casi todos los componentes que hacen que la computadora funcione correctamente. En el CPU podemos encontrar lo que es el procesador, los ventiladores, la tarjeta gráfica, etc. También podemos encontrar componentes como la llamada memoria, que es un componente que se encuentra en una computadora y que funciona para almacenar información. En la memoria podemos encontrar lo que es la llamada memoria RAM, que es una memoria de almacenamiento aleatorio y que esta funciona principalmente para guardar datos de forma temporal. O sea, supongamos que queremos transmitir información de un punto a un punto B, pero obviamente el tiempo que va a tardar ese producto en llegar del punto A al punto B va a tardar. La memoria RAM es como un intermedio entre ambos puntos y lo que hace es facilitar y agilizar el proceso de información que va a llegar del punto A al punto B. Obviamente esta información que se almacena en la tarjeta RAM es temporal y posteriormente va a ser borrada. Normalmente se borra cuando apagamos el equipo. También entre estos dispositivos de memoria podemos encontrar lo que es el disco duro, que es la unidad central de almacenamiento más común que podemos encontrar hoy en día y que todas las computadoras tienen, o casi todas las computadoras tienen. Entre estos discos duros podemos encontrar lo que es el disco duro sólido y el disco duro HDD, que es el disco duro que se ha venido utilizando por excelencia. Obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el precio, también que el disco duro viene con componentes mecánicos, lo cual lo hace generar ruido, fricción, requiere más energía de parte del computador y además que es más susceptible a daño físico. En cambio el SSD o el disco duro sólido es más barato, tiene mucha capacidad también, es más caro, perdón, tiene mucha más capacidad también, pero al ser más caro, entonces termina siendo a veces una opción un poco más factible un disco duro HDD, aunque eso va dependiendo del gusto y de la capacidad que tenga cada persona de obtener un disco duro de esto. También entre una computadora y su diseño podemos encontrar lo que son los dispositivos de entrada y salida, como lo que es un monitor, cornetas, un teclado, etcétera. Y obviamente tenemos lo que es el sistema operativo, que como tal podría decirse que es la parte fundamental, es el alma de una computadora, ya que sin la computadora es imposible que funcione. Y bueno, como tal aquí tenemos lo que es un CPU. Este es un CPU considerablemente viejo, de una computadora que hoy en día ya no está funcionando. Y como tal aquí podemos ver los distintos componentes que llevan la CPU, por ejemplo, lo que es el ventilador, la tarjeta madre, el procesador, y podemos encontrar diferentes dispositivos, por ejemplo el disco duro sólido que contiene esta unidad de CPU, entre otras cosas. Aquí también podemos observar lo que son las tarjetas
de almacenamiento como la tarjeta RAM, la tarjeta ROM, la memoria ROM, mejor dicho. Podemos encontrar distintos componentes mecánicos que hacen que el computador funcione de una manera correcta y óptima. Obviamente, esta arquitectura que estamos viendo aquí no es la misma para todos los CPUs, para todos los dispositivos. Hoy en día vienen con distinta arquitectura, por ejemplo, un ventilador un poco más grande, o algunos con refrigeración líquida, y no vienen con tanto cableado como estamos viendo aquí, sino que vienen con un tanto menos de cableado y con una arquitectura bastante más simplicista, por decirlo de alguna manera, más sencilla, que no conlleva tanto el uso de cableado por aquí y por allá, sino que es algo más sencillo. Algo que podemos tener en cuenta es que un computador como tal no siempre tiene que ver con lo que es una computadora, con un CPU y monitor. Un celular también puede ser considerado como un computador, ya que dentro de él contiene partes como un procesador, tarjeta RAM, una memoria ROM, entre otras cosas. Y además de esto nos sirve como un dispositivo de entrada y de salida, ya que mediante él podemos ingresar información y podemos recibir información también. Además, hay algunos celulares muy modernos que hoy en día dentro de ellos ya llevan implantado lo que es un ventilador. Estos son más que todo aquellos celulares que están destinados a los videojuegos. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que estábamos hablando más que todo lo que era un computador en cuanto a una computadora de mesa personal que todos conocemos con su CPU, monitor y un teléfono, pero también algo que tener en cuenta es que las llamadas laptops hoy en día, desde siempre, o casi desde siempre, son también consideradas un computador. O sea, más allá de que sean en una versión más pequeña, también son un computador, ya que dentro de ellas tienen ventilador, memoria RAM, memoria ROM, entre muchas otras cosas. Además que tienen los mismos componentes que una computadora, solo que una versión un tanto mini, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos lo que es un teclado, tenemos la pantalla, aquí tenemos la cámara, entre otras cosas. Tenemos los puertos USB, que también los tiene una computadora, el mouse aquí también, un dispositivo, un periférico externo, entre otras cosas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar lo que es una computadora y la arquitectura de un computador como tal, son los procesadores. Como tal, hoy en día existen muchos procesadores en el mercado, pero lo más importante y los más resaltantes, lo que siempre compiten son los procesadores. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al estudiar la arquitectura de un computador son los procesadores. Hoy en día existen muchos procesadores en el mercado para teléfonos, para computadoras y demás, pero si hablamos de los procesadores más sobresalientes a nivel de computadoras, son los Intel y los Ryzen. Actualmente son los que más dominan en el mercado cada uno, y cada uno posee características y cualidades que hacen que cada usuario pueda elegir a uno en particular. Mientras que para teléfono podemos encontrar los procesadores MediaTek y Snapdragon, los cuales son procesadores bastante potentes que se encuentran en la mayoría de teléfonos de hoy en día, siendo Snapdragon el actual rey, por decirlo de alguna forma, de los procesadores de teléfono actualmente. Posteriormente hay que hablar sobre lo que es el formateo de computadoras, y este es un proceso bastante sencillo mediante el cual podemos instalar un sistema operativo a una computadora mediante un pendrive bootable, en donde básicamente tenemos que tener lo que es la imagen ISO y lo que es el instalador como tal del sistema operativo que vayamos a instalar. Hoy en día instalar un sistema operativo como Windows es bastante sencillo de hacer, ya que gracias a las herramientas modernas es un proceso bastante sencillo en el que se puede aprender a hacerlo de manera bastante óptima y bastante sencilla. Muchas gracias.